Daniel capítulo 5. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén, y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento, en la sala del palacio apreció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía. El rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a estos sabios babilonios les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: «Que viva su majestad por siempre, y no se alarma ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses». Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a las de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa este escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó: «¿Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro». Le respondió Daniel: «Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quiera matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo.
y que se los entrega a quien Él quiere. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir, lo que allí aparece Mene Mene Tekel Parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Daniel capítulo 6. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que el rey debería emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea el rey. Expida el rey ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que el rey publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea el rey será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no tiene en cuenta al rey ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo,
Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide el rey, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey la selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones?» «Que viva el rey para siempre», contestó Daniel desde el foso. «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra ti». Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: «A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones». Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Miqueas capítulo 4. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erguirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella, y muchas naciones se acercarán diciendo: «Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho: todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Por qué te han venido dolores de parto? ¿Murió acaso tu consejero? Retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos.
Dios. Ahora muchas naciones se han reunido contra ti y dicen que sea profanada Sión. Disfrutemos del espectáculo, pero ellas no saben lo que piensa el Señor, ni comprenden sus designios. No saben que Él las junta como a gavillas en la era. Levántate, hija de Sión, ponte a trillar. Yo haré de hierro tus cuernos y de bronce tus pezuñas, para que conviertas en polvo a muchos pueblos y consagres al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas al Señor de toda la tierra. Miqueas capítulo 5. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos, pero surgirá uno para pastorearlos, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba, que no depende de los hombres, ni espera nada de ellos. Será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como un león entre los animales del bosque, como un cachorro entre las ovejas del rebaño, que al pasar las pisotea y las desgarra, sin que nadie pueda rescatarlas. Levantarás la mano contra tus enemigos y acabarás con todos tus agresores. Esto afirma el Señor. En aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra. Exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas. Pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Aserá y reduciré a escombros tus ciudades. Con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Miqueas capítulo 6. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas. Deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo. Entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tribu y asamblea de la ciudad, escuchen la voz del Señor que los convoca, pues es de sabios temer su nombre. Malvados, debo tolerar sus tesoros
tesoros mal habidos y sus odiosas medidas adulteradas? ¿Debo tener por justas la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas? Los ricos de la ciudad son gente violenta, sus habitantes son gente mentirosa, engañan con la boca y con la lengua. Por lo que a mí toca, te demoleré a golpes, te destruiré por tus pecados. Comerás, pero no te saciarás, sino que seguirás padeciendo hambre. Lo que recojas no lo podrás retener, y lo que retengas lo entregaré a la espada. Lo que siembres no lo cosecharás, ni usarás el aceite de las aceitunas que exprimas, ni beberás el vino de las uvas que pises. Tú sigues fielmente los decretos de Omri y todas las prácticas de la dinastía de Acab. Te conduces según sus consejos. Por eso voy a entregarte a la destrucción y a poner en ridículo a tus habitantes. Tendrás que soportar el insulto de los pueblos.